Saludos y bendiciones. Bienvenidos a Pensamientos de un Peregrino por Roland Brock. Estaremos dando continuidad al estudio del Evangelio de Juan, capítulo 1, versos del 6 al 13. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eh, en este pasaje es importante destacar y diferenciar al apóstol Juan, que es el autor del Evangelio, y a Juan, en este caso, Juan el Bautista. Dice la escritura que él vino para dar testimonio, para que diese testimonio de la luz. Leemos en Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. En Malaquías 3:1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces el apóstol Juan en su evangelio, en esta primera parte, capítulo 1, introduce al, al profeta, a Juan el Bautista, y lo define, lo describe como aquel mensajero que viene a dar testimonio acerca de la luz. Como vimos en versos pasados, eh, Jesús es esta luz. Dice que a fin de que todos creyesen por él, o sea, por medio del testimonio, la palabra que estaba comunicando Juan el Bautista. Sin embargo, el verso 8 dice, no era él la luz. Juan el Bautista vino a ser el precursor, el portavoz, el preámbulo del Mesías, vino a introducir a Cristo, vino a presentar eh, la puesta en escena de Cristo cuando comienza su ministerio público. Y básicamente su función fue dar testimonio. En el verso 9 leemos que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Como vimos en el pasaje anterior, el verbo se hizo carne. Como vimos en Isaías 9, el niño que iba a nacer, el Cristo, el verbo hecho carne, Dios hecho hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Todas las cosas por él fueron hechas. Sin embargo, el mundo no le conoció. Le dimos la espalda, le rechazamos, le tuvimos por azotado, por herido de Dios, dice Isaías 53. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo, a lo que él había creado, a cumplir su propósito, el plan de redención, de, de restauración, de reconciliación de Dios con los hombres. Verso 12, mas a todos los que le recibieron, hay una antítesis, un opuesto. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero, hay un paréntesis allí, hay una ventana. A aquellos que sí le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Aquí la palabra potestad podemos sustituirla o complementarla
con algunos sinónimos, por ejemplo, gobierno, autoridad, derecho legítimo, legal, de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, nos da la adopción como hijos de Dios. Estos hijos, dice el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es por potestad ni por deseo humano, no por carne ni por sangre. No se puede transmitir, no se puede heredar esta salvación. No significa, por ejemplo, si yo nací y crecí en un hogar cristiano, si mis padres son pastores, eh, yo voy a heredar, digamos, naturalmente esa salvación. Vemos que a lo largo del Nuevo Testamento, libro de Hechos, las cartas del apóstol Pablo, se repite una y otra vez. Cada uno eh, bautícese, arrepiéntase, conviértase. La decisión es individual, es personal. Vemos también, por ejemplo, que esta palabra que destaqué aquí en rojo, el nombre, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Es muy importante detenernos en este punto y considerar cuál es el nombre de Jesús. Dice Mateo 1:21 al 23, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El nombre de Jesús significa Salvador, Dios salva, Yahvé, Jehová, salva, o salva por medio de. O sea, Jesús es el instrumento, como vimos también en el verso pasado. Jesús es el verbo, es el que comunica, eh, es el que representa, contiene todo este propósito eterno de salvación. Entonces, cuando miramos acá el nombre a los que le recibieron, a los que le reconocieron como Cristo, como Mesías, como Salvador, siempre es importante hacer una pausa y reflexionar acerca del nombre de Jesús. Tradicionalmente se nos ha enseñado eh, que aceptemos en campañas evangelísticas, en las oraciones de fe, de confesión, acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Pero es importante que como cristianos y personas que quizás no hemos dado ese paso, cada uno en su condición, podamos detenernos a considerar lo que significa el nombre de Jesús. Y esto es, como dije anteriormente, Dios salva. Jesús es el Salvador. Por lo tanto, más a todos los que le recibieron, a los que creen en Jesús como Salvador, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tradicionalmente también se nos ha enseñado que todos somos hijos de Dios. Sin embargo, eso no es lo que la palabra de Dios enseña. Y aquí enfáticamente el apóstol Juan eh, hace esa salvedad, hace ese énfasis, que son hijos de Dios única y exclusivamente aquellos que han aceptado, que han reconocido a Jesús como Señor y Salvador. De ahí en adelante, todos podemos eh, entender que somos creación, somos criatura. Dios es nuestro creador. Pero a la hora de referirnos a Dios como Padre, que haya esta relación Padre-Hijo, Señor, siervo, yo tengo que reconocer que Jesús es mi Salvador, que Jesús es mi Señor. El mismo Jesús dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? No todo el que me llame Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, es importantísimo destacar todos estos aspectos. Acá les comparto algunos de los versos que estuve utilizando para que puedan profundizar un poco más. Bendiciones.